Bien, retornamos acá a Tarapacá, Región Sostenible, este espacio que hacemos en Digital FM y que usted está viendo también a través de Soy TV, en soychile.cl y nuestros 19 portales regionales. Una de las cuestiones que hemos nosotros abordado desde el inicio de este ecosistema que estamos realizando acá en Tarapacá es entender que la sostenibilidad va mucho más allá del reciclaje. Las prácticas sostenibles tienen que ver no solo con lo material, sino que también muchas veces con el rescate de nuestro patrimonio y también el día a día, cómo respetamos, cómo avanzamos y valorizamos nuestras tradiciones, nuestros pueblos originarios y también cómo hacemos de nuestro día a día mucho más inclusivo. Porque claro, todos tenemos derecho a tener el mismo espacio de desarrollo y obviamente convivir en las mismas condiciones. Y justamente vamos a abordar a propósito de la inclusión nuestra siguiente conversación con el invitado que ustedes ya están viendo en pantalla. Él es Francisco Leal Soto del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, la inclusión se ha transformado aparte de nuestra conversación, yo diría que en los últimos 5 años. Me atrevería a decir que en el pasado más hablamos de inclusión por la Teletón, pero no se abordaba como hoy. Hoy día ya es un tema que se conoce, se conversa, se respeta, se dialoga y en el que se avanza. No sé si mi fotografía es un poco esquiva o está cercana a la realidad. Yo creo que sí, yo creo que no es que tengamos una realidad que sea muy inclusiva, la verdad, pero sí estamos en una realidad que es cada vez más diversa. Sí, cada vez tenemos diferencias más importantes entre los grupos de personas que compartimos en una misma comunidad, en un mismo ámbito territorial, en una misma escuela, en una misma población, ¿no? En la misma ciudad. Y eso implica que tenemos que aprender a conocer nuestras diferencias, a asumir nuestras diferencias, a aceptar nuestras diferencias y a incluir nuestras diferencias en nuestras formas de interactuar. Y eso es una realidad que se ha impuesto inevitablemente, es inescapable, ya no podemos suprimirla. Y eso hace que la inclusión haya dejado de ser este fenómeno particular de incluir a aquellas personas que tienen notables diferencias físicas o idiomáticas o de esa naturaleza que son muy visibles, para pasar a incluir diferencias que son a veces más sutiles, pero pueden ser incluso más gravitantes, como por ejemplo las diferencias sexogenéricas o las diferencias en las capacidades de aprendizaje o las diferencias en los modos de valorar las situaciones y de comprender las situaciones, las cosmovisiones que tiene cada persona. Estas nuevas generaciones, profesor, están mucho más abiertos, me da la impresión, a convivir con estas realidades que las generaciones que somos ya más grandes. Se genera como esa percepción, porque claro, hay mayor naturalidad de enfrentar los temas. Los temas, por ejemplo, de salud mental, y ya las nuevas generaciones no tienen problema en decirle a todo el mundo que van al psicólogo. Las generaciones más antiguas, con mucha vergüenza, decían que iban. No sé si hoy día la inclusión tiene que ver también con un empuje generacional. Tiene que ver con un empuje generacional, pero la verdad es que las cosas, uno quisiera pensar que fueran así como tú las estás señalando, pero la verdad es que en la práctica, en el día a día, no es tan así. Es decir, las personas, incluso los más jóvenes hoy día, todavía tienen resquemores, por ejemplo, a mostrar su intimidad, su parte interior, mostrar sus flaquezas, mostrar sus problemas, que es parte esencial para poder recibir ayuda, ¿no? O recibir acogida de otros. Creo que ese es un tema que no es tan simple como decir, bueno, vienen las generaciones, ahora todos hablamos. Pero eso sí, es más asumido que se puede ir a pedir ayuda a un psicólogo, sí, una ayuda profesional, pero eso no significa necesariamente que estemos más abiertos a dar o recibir o pedir ayuda. Ya, pero eso tiene que ver con una condición, no sé si geográfica, pero una condición de ciudad desarrollada versus frente al mundo rural. Hay ahí un punto, porque me pasa mucho que de repente uno ve las grandes ciudades más cosmopolitas, hay temas que están resueltos y que en el mundo rural todavía como que cuesta que se hablen, cuesta que se aborden, porque da la impresión de que muchas cuestiones viven mucho más atrás. Entonces yo no sé si acá también encaja eso. Sí, eso es cierto, y eso en esta región se nota.
¿no? Es decir, acá tenemos una diversidad poblacional, tanto por las personas yo lo veo en los estudiantes de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que vienen de sectores más rurales, que han vivido su enseñanza básica, por ejemplo, los primeros años, Sí. o que tienen contacto regular con sus comunidades, ¿no? Que tienen una actitud distinta, porque tienen un modo de enfrentar la vida que también es distinto. Y eso se expresa, ¿no? De algún modo en su vida cotidiana aquí en la universidad. Eso pasa, por ejemplo, con la gente que viene de otros países. Aquí tenemos una diversidad, No, lógico. ¿no? Cultural, de orígenes culturales muy grande, y de cada lugar de origen tienen formas distintas de enfrentar las relaciones, de enfrentar el cómo se exponen ante los demás y qué tanto están dispuestos a compartir sus propias vivencias privadas con el resto de las personas. Yo quiero poner un ejemplo acá, quizá un poco burdo, pero nos pasaba mucho que uno siempre veía a los gringos, a los norteamericanos, y a los 18 años el niño se iba para afuera y se iba para afuera, o sea, iba a hacer su vida solo. Acá nuestra sociedad cuesta un poco, los cabros están en la casa del papá hasta como los 23, el último año de universidad recién como que se van. Entonces, y que hablar de las generaciones que vienen en el mundo rural cuesta más también, porque hay una forma distinta. Yo siempre, y es una conversación que hemos tenido en otros ámbitos, jugar a un niño de 17 años en el mundo rural puede ser muy distinto a hacerlo en las grandes ciudades, porque su formación es distinta, su relación con la vida es distinta, la forma de reaccionar es distinta, y tiene que ver con un tema formativo, con un tema social, con un tema de entorno, etcétera. Y aquí quiero preguntar un poco, ¿cómo se genera una línea, cómo se traza un espacio para que el bienestar sea para todos, entendido como un espacio seguro que tiene que ser, entendiendo que tenemos esas diferencias de crianza, de formación, de sociológicas del lugar donde vivimos, etcétera? Bueno, claramente ahí está la educación para hacerle frente a eso. Eso es una labor educativa esencial, que es aprender a convivir, aprender a estar con los demás, aprender a entender que cada uno tiene su perspectiva del mundo, cada uno está en una posición del mundo, está en una familia, viene de un origen distinto, aprender a convivir implica reconocer esas diferencias, aceptar esas diferencias y aprender a interactuar con esas diferencias. Por eso que la educación para la buena vida, digamos, ¿no? La educación para la ciudadanía, la educación para la democracia, la educación para la convivencia, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, son tan importantes. Pero detrás de todo eso hay un soporte que es esencial, que es el soporte valórico, que es el soporte que nos puede dar aquel horizonte en el cual ponemos el respeto por los demás como el valor fundamental, ¿no? Yo creo que ese respeto por las otras personas es algo que necesariamente hay que hacerse cargo, tenemos que hacernos cargo para poder pensar en hablar de diversidad, de inclusión, de aceptación. Hemos tenido lamentablemente en nuestro país episodios muy lamentables en colegios en los últimos meses. No sé si eso es el resultado de una sociedad que le entregó por completo la responsabilidad a los colegios de la formación de los niños y abandonó la responsabilidad de la familia, o efectivamente estamos fallando en algo que no sabemos qué y por eso no lo hemos podido solucionar y vamos a tener que seguir lamentando hechos como lo que vimos en Calama. Es arriesgado comprometerse con respuestas únicas acá, pero claramente hay señales muy fuertes. Si uno mira cualquier noticiario hoy día, si uno mira cualquier red social hoy día, se encuentra con autoridades mundiales que hablan de acabar una civilización de un día para otro. Se encuentra con bombas cayendo en hospitales, con bombas cayendo en escuelas. Aquí mismo en nuestra zona y en Santiago y en distintas regiones del país nos encontramos con que de un auto se descarga un cadáver descuartizado. Sí. Bueno, eso pasa en la sociedad, eso pasa alrededor y la escuela está dentro de eso. Los niños crecen en eso, las familias están en eso. ¿Podríamos pensar nosotros que la escuela se mantenga ajena a eso? ¿No? El tema es que eso es algo que nos atraviesa a todos y es algo de lo cual como comunidad, como sociedad tenemos que hacernos cargo, ¿no? No podemos descargar en la escuela la responsabilidad de solucionar
esta crisis que estamos enfrentando, en el cual los problemas se solucionan por esta vía que no es la vía que nosotros quisiéramos, que es la vía de solucionar pacíficamente, conversando, dialogando. Es lo que estamos viendo cotidianamente, no solo en la escuela, en las familias, en las comunidades, en el resto del mundo. Entonces, hoy día, ¿no?, veía la sesión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación del Senado, de la Cámara de Diputados, donde una directora de una escuela, donde hubo un acontecimiento muy violento, decía, bueno, pero es que los mismos chicos no vienen a decirnos, profesor, mejor no llame a mi papá o no llame a mi mamá, porque puede pasar algo, ¿no? Es decir, afuera de la escuela las cosas no están funcionando como nos gustaría que funcionaran. Entonces, la escuela en la mayor parte de las veces sigue operando como un espacio de protección y tenemos que tratar de fortalecer eso, ¿no? Tenemos que tratar de fortalecer la acogida, el cuidado. Es esencial pensar la escuela como un espacio de cuidado. Pero ¿se puede hacer cuando los profesores dan la impresión que no los cuidan ahí? Muy buen punto, muy buen punto. Justamente es una de las preocupaciones que está y que se ha estado conversando, es decir, cómo protegemos a los profesores. Pero a los profesores no se los puede proteger poniendo barreras, hay que protegerlos dándoles soporte, dándoles apoyo, dándoles tiempo para vincularse con los estudiantes, para vincularse con los demás actores de la comunidad. Lo esencial para construir comunidad es construir vínculos, ¿no? Más que poner barreras, hay que construir vínculos. Cuando tú tienes un vínculo cercano con otra persona, te sientes estimulado a buscar cómo solucionar los temas que se te producen. Claro, pero ahí también es cierto que finalmente el profesor tiene una cantidad de horas que es acotada, donde tiene que aparte de hacer clases planificar y aparte de eso atender apoderado y claro, el espacio que usted me plantea es genial, pero en qué minuto lo hacemos, porque finalmente los colegios no entienden que tienen que tener más profesores para poder dedicar horas a esto y no en el tiempo que les quede libre. No sé si es que los colegios no lo entienden o si es que el diseño de política educativa claro, ¿no? lo lleva a que no las condiciones se den así. Por eso que tenemos que pensarlo como sociedad. Y por eso me parece muy bien que el tema esté siendo discutido abiertamente, abordado. Porque no son cuestiones que se puedan solucionar solo al interior de la escuela. Es la estructura en la cual la escuela está inmersa la que pone las condiciones. ¿Usted cree que esa conversación se puede llevar a cabo cuando tenemos tanto hecho puntual que ocurre? ¿Se nos pierde el foco como profundo? Que también has dicho todavía la clave, hecho puntual, ¿no? Siguen siendo hechos puntuales. Lo que pasa es que son muy graves, ¿no? Claro. Pero cuando uno mira la cotidianeidad de la escuela, pasan también muchas otras cosas buenas, como acá en Iquique, por ejemplo. Acá en Iquique pasan cosas terribles a veces, pero uno puede cruzar la calle tranquilo porque el conductor se detiene en el paso de peatones y te da la pasada. Y eso ocurre 5.000 veces al día. Y eso no lo notamos. Sí, yo lo planteaba, profesor, en el sentido de que hay que hacer un cambio profundo y muchas veces no se avanza en ese cambio profundo porque nos detenemos en que ocurrió un hecho y nos olvidamos de avanzar finalmente. Exacto, a eso es lo que voy. Tenemos que aprender a mirar lo bueno que tenemos y a cultivar eso bueno que tenemos, ¿no? Y lo mejor que tenemos es que podemos generar vínculos, es que podemos generar esa conexión entre tú y yo, que es la que nos salva de agredirnos, por ejemplo. Claro. Y es la que nos ayuda a cuidarnos entre nosotros. Hay que construir comunidad y eso también entre los profesores. Los profesores tienen muy poco tiempo para compartir entre ellos, tienen muy poco tiempo para hablar de lo que les pasa en la escuela, ¿no? Si generar esos espacios, está demostrado eso, ¿no? La literatura y la investigación muestra. El autocuidado. ¿No? Más que el autocuidado, ¿no? Que es una palabra que hace pensar en actividades específicas para eso, es la posibilidad de hablar juntos acerca de su trabajo, la posibilidad de reflexionar acerca de lo que hacen, de presentar sus dudas, de apoyarse unos a otros, de entender que el trabajo de los docentes es un trabajo colaborativo, no es un trabajo de cada uno en la sala de clases. Pero es que eso es autocuidado, yo creo que el concepto se ha manoseado hoy día porque el autocuidado se asocia a irse un día de camping, a disfrutar de un spa, diciendo que por eso que finalmente prefiero no usar la palabra, pero tienes razón, eso es una disposición a cuidar nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito educativo.
Francisco, se nos pasó volando el tiempo, de hecho me pasé algunos minutos, nos hubiese quedado conversando toda la hora, pero el tiempo acá es limitado. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Bien, le agradecemos entonces a Francisco que nos acompañó en esta conversación. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en Tarapacá, Región Sostenible. Chao, chao.